De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en esta tercera parte de personajes distinguidos que visitaron a nuestra ciudad. No sin antes hacer un pequeño repaso de los personajes que abordamos en el programa pasado. Y también no sin antes recordarles que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio, del XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Coronel Pinal, con código postal 73890, invitándolos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 231-329-73 y en mensajes vía WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como @teciutlanfm, aunado a escucharnos en vivo en nuestra página web www.setpuebla.mx/home-radio en vivo. Emilio García Bonilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Julio César Alfonso Ruiz, amigos que nos escuchan en esta emisión número 53 del programa De la mano con la historia. Y como ustedes saben, hemos estado haciendo un recorrido por diferentes personajes, visitantes y viajeros distinguidos que han pasado por nuestra ciudad y por nuestra región en diferentes momentos de la historia. Este ya es el tercer programa de esta serie y cabe recordar que en la emisión pasada hablábamos de algunos de los personajes que estuvieron aquí a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comenzando con el gobernador Miguel Cástulo Alatriste, quien estableció durante algunas semanas su gobierno en esta ciudad de Teciutlán. De la misma forma, otros gobernadores de esa época, como Rafael Cravioto y Fernando María Ortega, hicieron lo propio, tomando a Teciutlán como capital del estado. En una época conflictiva, porque recordábamos que eran los años violentos de la Guerra de Reforma, de ese enfrentamiento entre liberales y conservadores, y posteriormente con la intervención francesa y la lucha contra el imperio de Maximiliano. Y dentro de este imperio de Maximiliano también en Teciutlán tuvieron lugar algunos enfrentamientos encabezados por los capitanes, los jefes militares austriacos, como el conde Franz Thun, el mayor Alfons von Kodolich y el capitán Jules Hasinger, quienes desde luego en algún momento también estuvieron aquí en Teciutlán, como también lo estuvo el general liberal Lázaro Garza Ayala, de origen neolonés. Y una vez culminada esta lucha contra la intervención extranjera, se les hizo algún homenaje a los llamados tres Juanes: Juan N. Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas. Y ya entrando en la etapa ya más cercana al porfiriato, cuando se abre ya una etapa más tranquila, más estable en cuanto a la política y la guerra, pues vienen a Teciutlán personajes muy vinculados con el interés científico y académico por conocer esta región en el aspecto lingüístico, arqueológico, antropológico, histórico, como fue el caso de los señores Antonio García Cubas, célebre geógrafo e historiador, el señor Francisco del Paso y Troncoso, también historiador, etnólogo, arqueólogo, el señor Antonio Peñafiel y el polaco Edward Seller, quien posiblemente también en algún momento vino a esta región, porque incluso menciona en una de sus obras la existencia en museos de Viena y de Berlín de piezas arqueológicas provenientes de esta región con cabecera en Teciutlán. Julio. Además también debemos de recordar a personajes de la vida, de la difusión o también del reportaje. Por ejemplo, tenemos la visita de Guido Maria, este periodista italiano de la Gaceta Italiana Il Faro, que en 1902 visitó nuestra ciudad.
también a personajes como el capitán Tiers Payan, que estuvo también en nuestra ciudad, a Julio Heisinger, también tenemos a compositor Belisario de Jesús García, que incluso inaugura en la casa de la familia Mayaudón la nota llamada La tristeza de Pierrot. También tenemos a don Leopoldo Batres, importante científico, director del primer Museo Nacional de Antropología durante el mandato de Porfirio Díaz. También tenemos, por ejemplo, la visita que bien señalaba Emilio, de Francisco del Paso y Troncoso, pero que además él nos deja muchas referencias de su paso por acá. Entonces, bueno, con esto podemos tener un panorama interesante de cómo nuestra ciudad se ha visto reflejada en los apuntes de diversos años y diversas épocas a lo largo de los viajes de estos personajes, y que nos dan una interpretación también de cómo era Teciutlán en aquellos años, apuntes que nos llevan al punto de la descripción y que también nos permiten interpretar y comparar el estado actual y el estado que existía, al menos en esa época de los años del Porfiriato. Así es, y terminábamos el programa anterior comentando algunos personajes ya en la época de la Revolución Mexicana. Pero antes también quisiera mencionar que en alguna ocasión alguien dijo que Porfirio Díaz estuvo en Teciutlán dándole la bienvenida o inaugurando las instalaciones de esta estación del tren en el año 1900, lo cual es completamente erróneo. Eso nunca ocurrió. El general Díaz ciertamente nunca estuvo en Teciutlán. Pero bueno, ya en la época de la Revolución tenemos la presencia del general Antonio Medina, alias El Pachón, de origen tamaulipeco, quien durante varios años fue jefe militar de esta plaza de Teciutlán. De la misma forma estuvo aquí en esta ciudad el señor Alfredo Álvarez, secretario particular de don Francisco I. Madero. El señor Álvarez fue electo diputado por Teciutlán en las elecciones realizadas en junio de 1912, teniendo como suplente al señor Vicente Lombardo Carpio. De la misma forma, al terminar el programa pasado, nos quedamos en aquella supuesta visita del señor presidente Venustiano Carranza, la cual se fecha en noviembre de 1914, cuando iba rumbo a Veracruz para establecer en ese puerto su gobierno. Sin embargo, hemos dicho que esta referencia que hace el señor Luis Audirac en su libro Se hizo de noche sobre esta supuesta visita de Carranza a Teciutlán, pues pudiera ser quizás un relato ficticio, porque no se tienen mayores referencias documentales ni mucho menos fotográficas de esta presencia del primer jefe constitucionalista. Así es, amigos y amigas, también durante ese periodo tendríamos la visita de un personaje que justamente entró en campaña política para estar dentro de uno de los eventos más importantes que ha tenido nuestro país, y fue la promulgación de su Carta Magna de 1917. Recordemos que Federico de Norín estuvo haciendo campaña y fue electo diputado por esta zona de Teciutlán. Entonces también él tuvo una pequeña participación dentro de esta ciudad. Si bien él era oriundo de Xochipulco, es importante mencionarlo porque él estaría dentro de los firmantes de la Carta Magna aún vigente en nuestro país. Así es, y bueno, ya una vez concluido el periodo revolucionario, precisamente con la promulgación de la nueva Carta Magna en 1917, pues el país empieza a transitar por una etapa nuevamente pacífica, con relativa estabilidad política y social. Se empiezan a crear instituciones, se empieza a desarrollar mucho también el tema de la cultura, y es aquí donde entra en escena José Vasconcelos. José Vasconcelos, el creador, el primer secretario de Educación Pública de nuestro país. Si bien ya en tiempos de don Porfirio Díaz, Justo Sierra ya había creado el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuando se promulga la Constitución del 17, ese Ministerio de Instrucción Pública pierde vigencia, termina de funcionar, y es hasta el año 1921 cuando se crea esta nueva dependencia, que hasta la fecha continúa. Este año cumple 100 años de existencia, la famosa Secretaría de Educación Pública.
de la cual, como decía yo, José Vasconcelos fue su primer titular, quien ejerció el cargo desde el mes de octubre de 1921 hasta julio de 1924. Pues bien, el ministro Vasconcelos fue un incansable impulsor de la educación pública y popular en nuestro país. Recorrió prácticamente todos los estados de la República, encabezando las misiones culturales y también fomentando la educación rural. Y es en este tenor cuando él realiza una visita a la Sierra de Puebla, llegando a Teciutlán el 29 de marzo de 1923. En el boletín de la Secretaría de Educación Pública se hace un comentario al respecto y se dijo que, cito, el estado de incultura es desastroso y a esto se debe que el licenciado Vasconcelos haya hecho la reciente gira de marzo retropróximo a la Sierra de Puebla, así como su propósito de que muy pronto se vea de lugar a lugar y en los claros de las intrincadas serranías banderas nacionales izadas que dirán al viajero de la existencia de una escuela federal, yunque del alma de la patria y esperanza postrera de los hombres de bien. Y bueno, relacionado con este personaje, don José Vasconcelos, también se encuentra una destacada pedagoga y poetisa de origen chileno. Su nombre era Lucila Godoy Alcayaga, pero es mayormente conocida por su seudónimo Gabriela Mistral. Gabriela Mistral incluso llegaría a ganar el Premio Nobel de Literatura en el año 1945, siendo el primer premio de este tipo concedido para una persona de América Latina y para una mujer de Hispanoamérica. En el año 1922, Gabriela Mistral llegó a México, precisamente invitada por Vasconcelos, y permaneció en este país cerca de 2 años. Durante su tiempo, su lapso en México, ella también visitó muchos lugares porque también tenía la misión de impulsar la educación rural, para lo cual visitó Oaxaca, después Michoacán y después le tocó el turno de visitar a la Sierra de Puebla. Si bien ella no estuvo en Teciutlán, sí estuvo en Zacapoaxtla, hay constancia de ello. Precisamente hay un fragmento de un poema que ella escribe o fecha en agosto 4 de 1923 y lo dedica a un niño indígena precisamente de Zacapoaxtla. El poema, pues lo voy a compartir, dice lo siguiente: niño indígena que en la sierra vives ufano, acariciando sueños tranquilos y puros, abriendo surcos y sembrando las semillas, maná divino que sostiene el género humano. El destino, en su mandato indescifrable, me trajo a Zacapoaxtla, lugar paradisiaco, para estampar un beso en tu alba frente, volcada tu sonrisa en gesto refulgente. Dejar quisiera perpetua la huella de mi paso, uniendo a los pueblos del sur con los del norte, haciendo de América una antorcha de destellos. Procura, niño, no se pierda mi ilusión en el ocaso. Gabriela Mistral posteriormente llegaría a declarar: Zacapoaxtla es mi arraigo de amor a México. En esta ciudad, en Zacapoaxtla, ella conoció a la maestra Dolores Arriaga Palacios, quien era una persona ya con mucha experiencia en la educación. Ya para ese momento tenía 50 años de labor magisterial y fue la labor de esta profesora Dolores Arriaga quien inspiró a Gabriela Mistral para escribir su poema titulado La Maestra Rural. Durante su visita a esta ciudad de Zacapoaxtla, el ayuntamiento la declaró huésped distinguida, siendo develada una placa conmemorativa. Esta es otra de las visitantes distinguidísimas que han pasado por esta región, Gabriela Mistral. Así es, amigos y amigas, también durante estos años 20 tenemos que justamente a inicios de este periodo de los 20, en Teciutlán se asienta el capitán J. Balbuena Hernández, quien es el encargado de revisar el impartimiento del orden de las fuerzas que se encontraban en la ciudad. También este personaje se encargaría posteriormente de conllevar
a las Fuerzas Armadas a un periodo de paz en las zonas de Monterrey en la zona de Caborca, en donde incluso existe un monumento dirigido a él por sus aportes a la patria y servicio en esos años. Él estuvo en Teciutlán verificando que no se llevaran a cabo actos vandálicos por parte de supuestos elementos militares en ese periodo, justamente donde Teciutlán tenía una de las juntas municipales provisionales en el marco de la reestructuración que estaba sufriendo nuestro país en ese momento. A su vez también tenemos noticias, por ejemplo, de que el empresario aeronáutico Manuel E. Abed realiza sobrevuelos en Teciutlán con un avión de pasajeros, un avión de 12 pasajeros en nuestra ciudad, que sería uno de los primeros eventos aeronáuticos en nuestra comarca. A su vez también él realiza muestras de aviones bélicos como el FB-2 de la Royal Air Corps, del cual alguna vez hemos hablado en este programa para ustedes, y que este avión sería posteriormente propiedad de don Maximino Ávila Camacho y que sería empleado para combates en las regiones de la sierra para evitar el surgimiento de fuerzas afines a De la Huerta. Entonces, este es uno de los primeros vuelos que se tienen en esta región, pero este personaje es bastante interesante porque Miguel Abed es uno de los primeros empresarios en realizar distribución de aviones de índole privado y militar en nuestro país. Por ello es interesante que su visita se esté enmarcando durante esos años en nuestra ciudad, justamente también un periodo donde nuestra ciudad tendría los inicios de varios años de participación en la vida pública estatal y nacional. A su vez también, por ejemplo, tenemos que en el lado de la tauromaquia la presencia de uno de los grandes exponentes del toreo de nuestra nación, que es el faraón de Texcoco, mejor conocido como Silverio Pérez. Él visita Teciutlán a mediados y a finales de los años 20 e inicios de los 30. Este personaje además tiene grabado su nombre en la Plaza de Toros El Pinal, al ser uno de los grandes exponentes de la tauromaquia de nuestro país, reconocido no solamente en México, sino también en España, en donde realizó grandes faenas durante esos años. Y bueno, pasan los años y ya llegando a los años 30, tenemos que justamente dándole seguimiento a la cuestión de la aeronáutica, el señor Buc de Parada realiza pruebas de vuelo en Teciutlán para ese proyecto que quedó trunco de la línea aérea de nuestra ciudad. Este personaje sí logra concretar ese proyecto, pero ya en otras zonas de nuestro vecino estado de Veracruz. Y bueno, además, pues él tuvo mucho interés en nuestra ciudad, por eso también una mención hacia él. Y bueno, vinculado al arte y la cultura, tenemos, por ejemplo, que Teciutlán recibió la visita de un ganador de un Oscar. Este personaje, incluso dentro de los actos de recibimiento y de los festejos por la visita de su distinguida personalidad, se le ofreció un pan que actualmente sigue siendo un ícono de Teciutlán, aunque no se podría decir que tiene un nombre oficial, y que del cual hablamos en un programa pasado cuando dedicábamos un programa completo al oficio de los panaderos. Y este pan es un triángulo con un relleno de manjar que todos conocemos. Y bueno, este personaje llevó por nombre Cecil B. DeMille. Fue un director y productor estadounidense de películas como Cleopatra, Sansón y Dalila y El mayor espectáculo del mundo, siendo esta última obra la que lo llevaría a ganar un Oscar. Bueno, él visitó Teciutlán por una invitación hecha en Los Ángeles, California, por Maximino Ávila Camacho. Dicha invitación surgió a raíz de una visita de estado que realizó Maximino Ávila Camacho por invitación de Fanna Freeman allá en Los Ángeles, de lo cual existe evidencia en libros como Vivir de Pie, incluso en la biografía de vida de Fanna Freeman. Pero a su vez, por ejemplo, también tenemos que en el año 1938 visita a nuestra ciudad una actriz de teatro
llamada Mary Martin. Ella era del estado de Texas y fue bastante conocida en los medios estadounidenses, tanto teatrales como de cine. Podríamos llamarlo independiente en su época. Y ella visita nuestra ciudad. Posiblemente visitó el Teatro Victoria de nuestra ciudad, pero no existe un dato concreto que diga que fue en ese lugar donde se presentó. Pero sí es muy interesante la presencia de esta distinguida actriz en nuestra ciudad. Así es, amigos y amigas, pues ya vamos viendo cómo más y más personajes van llegando a Teciutlán durante estas décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado. Desde luego también por influencia del ferrocarril, porque ya para ese momento el ferrocarril estaba en pleno funcionamiento, comunicando a Teciutlán con diferentes puntos del estado, particularmente con Oriental. Y bueno, pues ya a los viajeros ya no se les hacía tan duro el viaje que antes hacían pues en diligencias o en caballos. Ahora pues ya con la comodidad de quizás el carro de primera clase del ferrocarril interoceánico. Por los años que yo comentaba hace un momento, cuando estaba en boga la obra de José Vasconcelos, hay otro personaje que también viene a Teciutlán, vinculado también mucho con la cultura. Él era un amigo de Vicente Lombardo Toledano, que como todos sabemos era oriundo de Teciutlán. Eran amigos desde que estudiaban juntos en la Escuela Nacional Preparatoria, por ahí del año 1912. Después fundaron la Sociedad de Conferencias y Conciertos, grupo llamado coloquialmente como Los Siete Sabios, y en 1918 este amigo se hace novio de una de las hermanas de Vicente Lombardo Toledano, llamada María Lombardo. Me refiero a Alfonso Caso. Alfonso Caso es este personaje quien contrajo matrimonio con María Lombardo el 21 de agosto de 1922. Y desde luego que es lógico suponer que él visitó Teciutlán por esos años cuando era muy joven. Incluso se tiene el registro de que en 1923, en compañía de Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso visitó la zona arqueológica de Yohualichan en Cuetzalan, invitados por el señor Ángel Huidobro Flores, quien era un personaje muy influyente para ese momento en Cuetzalan. Incluso se dice que fue a raíz de esta visita y también a partir de la colección arqueológica que tenía Lombardo en su casa, que Alfonso Caso comenzó a cultivar su interés por la arqueología y por las culturas antiguas de México, y interés y conocimiento que fue adquiriendo a través de los años y que lo llevaría a convertirlo en el principal arqueólogo de los años 40 en México, también a raíz de aquel famoso descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán allá en Oaxaca, en donde también estuvo, por cierto, trabajando como su auxiliar la propia María Lombardo, su esposa. Pero también hay que mencionar que hubo otra revuelta militar que interrumpió un poco este proceso de paz que ya venía dándose en nuestro país, cuando a finales de 1923 estalla la llamada Rebelión de la Huertista en Veracruz. Puebla fue uno de los escenarios de enfrentamientos durante esta revuelta. Incluso el estado llegó a dividirse una vez más, por lo que Teciutlán fue tomado por los rebeldes a principios de 1924. Incluso en esta ciudad instalaron su gobierno, estos alzados, estos militares. Este gobierno estuvo encabezado por Francisco Espinosa Fleury. Lo curioso es que mientras este gobierno rebelde estuvo instalado en Teciutlán, en la ciudad de Puebla, en la capital, tenía su gobierno Vicente Lombardo Toledano, lo cual es un poco contradictorio porque pues Lombardo era nativo de aquí de Teciutlán, pero cuando fue gobernador realmente no pudo ni siquiera administrar su región natal, debido pues a lo que comento de esta revuelta militar de la rebelión de la Huertista, que durante casi un mes tuvieron los rebeldes su gobierno establecido aquí en Teciutlán, Puebla. En los años 20
Otro de los personajes distinguidos que habría que poner en la lista que estuvieron o que pasaron por Teciutlán es el obispo de Veracruz, don Rafael Guízar y Valencia, quien pues ahora ya es santo. Él fue canonizado el 15 de octubre del año 2006, pero él ejerció como obispo de la diócesis de Veracruz, con sede en Jalapa, desde enero de 1920 hasta su fallecimiento en 1938. Se cuenta que varias veces pasó por Teciutlán cuando iba camino a la parte norte de su estado, de Veracruz, en la región se dirigía hacia la región de Papantla, pero para él era más fácil llegar primero a Oriental, después a Teciutlán, y de Teciutlán tomar el camino hacia la Tierra Caliente. En una de esas veces que él llegó a Teciutlán, se cuenta que los fieles, las personas que lo esperaban, estaban esperando que descendiera del tren del vagón de primera clase, pero la sorpresa fue que él descendió del vagón de segunda clase. Entonces fue algo como inesperado para toda esa gente que pensaba que como era un obispo, como era un prelado de la Iglesia Católica, pues iba a ser un viaje cómodamente, pero era una persona tan humilde que él prefirió viajar en el tren de segunda clase. De la misma forma, se cuenta que en una de estas visitas, al ver de lejos las torres de la parroquia de la Virgen de la Asunción, él comentó a sus acompañantes que esa iglesia le gustaba para catedral, que esperaba que algún día fuera consagrada catedral, como efectivamente sucedió, como también hemos referido en este programa, cuando en 1931 la parroquia de Teciutlán fue segregada de la Arquidiócesis de Puebla para pasar a ser la cabecera de la diócesis de Papantla, fundada también a instancias de este santo obispo de Jalapa, don Rafael Guízar y Valencia. Además, también debemos de recordar que Rafael Guízar y Valencia se encuentra en la Catedral de Jalapa, en la catedral, la capital del estado de Veracruz. Ahí se encuentran sus restos en dicha construcción eclesiástica. Así es. Y bueno, les recordamos que estamos en el programa De la mano con la historia, transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, con cabina de transmisiones en la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Les recordamos que siempre están abiertos los números para llamadas 231-31-329-73, para mensajes vía WhatsApp 231-100-1579. Es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @TeciutlanFM, así como escucharnos a través de la página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es, amigos y amigas, pues estamos comentando estos personajes destacados que estuvieron en Teciutlán, y junto con don Rafael Guízar y Valencia, este santo obispo de Jalapa, también hay otro personaje vinculado a la Iglesia Católica, pero que independientemente de esta condición, él fue un destacado literato, poeta. Él nació en Salvatierra, Guanajuato, en 1874, estudió en el Seminario Palafoxiano de Puebla, y después se fue a estudiar filosofía a Salamanca, en España, donde se encuentra la universidad de habla hispana más antigua conocida. Él era don Federico Escobedo, un notable, como ya digo, escritor, quien precisamente en Europa perfeccionó su talento literario. Él firmaba como Tamiro Miceneo, ese era su seudónimo, ya que en mayo de 1907 había sido admitido en la Arcadia de Roma, un selecto grupo literario de esa capital italiana, y él adoptó este nombre de Tamiro Miceneo, digamos como su nombre artístico. En 1914, don Federico Escobedo fue admitido como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, y unos años después, en 1921, ya con todo este camino recorrido, con toda experiencia,
y con toda estos reconocimientos que él tenía a cuestas, él llegó a Teciutlán para hacerse cargo de la capellanía del santuario de la Virgen del Carmen. Entre las obras que él escribió en esta tierra se encuentra la titulada Rapsodias bíblicas, horacianas y soledades canoras, con un prólogo de Antonio Caso. De la misma forma, él fechó aquí en Teciutlán, la obra teatral Seila o la hija de Jefté, tragedia bíblica en 3 actos y en verso. Él también tenía la capacidad, yo diría destacable, que él componía versos en latín, lo cual debe ser dificilísimo para para alguien que no está habituado a otro idioma, escribir en otro, pues es complicado, pero él era muy habilidoso en ese sentido. Aquí en Teciutlán escribió poesías dedicadas a la neblina, al santuario del Carmen, a los manantiales de Chignautla. Él se enamoró, por así decirlo, de esta región. Estuvo aquí varios años, como ya digo, ejerciendo su profesión, su apostolado en el santuario del Carmen, pero en 1927 tuvo que salir de Teciutlán debido a la persecución religiosa de aquella época conocida como la Guerra de los Cristeros. Él estuvo incluso detenido durante algunos meses en la Ciudad de México, pero en tanto fue liberado, él volvió a Teciutlán, se volvió a establecer aquí en 1928, y para el año 1931, cuando ya Teciutlán es incorporada a la diócesis de Papantla, pues ya don Federico Escobedo se regresa a la ciudad de Puebla, donde es nombrado canónigo y donde también perteneció al grupo literario Bohemia Poblana. En 1940 todavía fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua y finalmente muere en noviembre de 1949 en la ciudad de Puebla. Hay un escrito muy interesante que se publicó en 1928 en la revista Teciutlán, donde una persona con el seudónimo de Garagorri menciona algo sobre el padre Escobedo. Tiene por gloria Teciutlán, la agreste ciudad serrana, contar entre sus moradores a un hombre esencialmente bueno, y ha sido una fortuna para esta tierra de la niebla, frecuentemente cantada por el enorme poeta, el haber sido elegida para escenario de su vida, de virtud, de paz y de bienaventuranza. Y no he logrado sustraerme al imperante deseo de expresarle en unas cuantas líneas, anémicas de colorido, aunque plenas de sinceridad, mi gran admiración, más el poeta, orgullo no solo nuestro, que lo es también de la patria, reirá calladamente y calladamente rechazará felicitaciones. Gran escritor, nadie lo ha oído hablar de sí mismo. Mientras los demás se dedican a autoelogiarse, él guarda silencio, admirado de que haya seres que estén enamorados de sí mismos. Entregadas sus obras a quienes las leen, que no son pocos, estima que ya lo hizo todo y torna a vivir en su reclusión voluntaria, enamorado de la niebla a la que canta con pasión. Este era un testimonio de la presencia de don Federico Escobedo aquí en esta perla de la sierra. Así es, amigos y amigas, como podemos ver, la variedad de personajes, de oficios y de los aportes que han dado a la literatura, a la ciencia y al entendimiento de la vida cotidiana de aquel entonces, nos da un panorama de la importancia que nuestra ciudad ha tenido a lo largo de las décadas y con ello cómo se ha internado dentro de la memoria y de los corazones de personajes que, si bien algunos no nacieron aquí, sí entrañaron recuerdos, memorias que los han llevado a ser parte importante dentro de la historia de esta comarca. A su vez también tenemos, por ejemplo, que algunos de los retratos importantes que existen de nuestra ciudad fueron a raíz de la visita y de las visitas de un fotógrafo de apellido Zárate, muy famoso, que incluso muchos de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos conocen su material fotográfico, ya que en diversas páginas que difunden fotografías antiguas de nuestra ciudad, incluso algunas exposiciones que se han hecho en nuestra ciudad de fotografías de Teciutlán,
son bajo el sello de este personaje, quien se dedicó a retratar muchas de las postales del México de los años 20, 30 e inicios de los 40, porque también en los 40 todavía siguió activo, de los cuales existe un gran acervo de el México que ya no está con nosotros, y que él hizo unas fotografías aéreas de nuestra ciudad muy interesantes que nos dan un panorama de cómo se vivía en esos años en nuestra comarca. Y bueno, además de ello tenemos por ejemplo que en 1939 un importante arqueólogo veracruzano, Alfonso Medellín Cenil, visita nuestra ciudad justamente para conocer parte de los vestigios de antiguas civilizaciones mesoamericanas que se asentaron en nuestra comarca. Y este personaje incluye a nuestra ciudad en una de sus obras célebres, denominadas Cerámicas del Totonacapan. A raíz de ello es de que muchos difusores de la historia de nuestras comarcas mencionan a Teciutlán como parte del Totonacapan, cosa que ya ha sido rebasada por los estudios contemporáneos en torno a la actividad humana en nuestra región, y que a su vez, aunque estemos mencionados en esta obra de Cerámicas del Totonacapan, no quiere decir que nosotros estuviéramos vinculados o nuestros territorios estuvieran vinculados a la llamada zona totonaca. Entonces, esta es por ejemplo una visita interesante de la continuidad por entender el pasado de nuestras comarcas en esos años. A su vez también tenemos justamente otra joya del toreo que visita a nuestra ciudad, Juan Silvetti, conocido con el apodo del Meco. Este importante personaje visita nuestra ciudad para torear en lo que ahora pues es el centro escolar, en la entonces llamada Plaza de Toros, ubicada en el campo Luis Viñals. Y bueno, él visita también nuestra ciudad hacia finales de los años 30 e inicios de los 40. Con esto podemos ver una parte importante dentro de la actividad de la tauromaquia de nuestra ciudad, con personajes importantes partiendo plaza en ella. Así es. También tenemos testimonio de un hondureño que también estuvo aquí en Teciutlán en el año 1937. Él se llamaba Porfirio Hernández, pero firmaba como Fígaro. Era su seudónimo como periodista. Él escribía para El Universal y desde el año 1924 él vivió aquí en nuestro país, ya que en su país, en Honduras, pues era un poco complicado por las guerras que allí se vivían y la persecución y la censura contra los periodistas, y él decidió refugiarse en México. Aquí ejerció su profesión. Él era una especie de periodista viajero que se dedicaba a recorrer el país y a publicar en columnas de estos periódicos como El Universal, pues sus impresiones de viaje. Él incluso publicó 2 libros al respecto. Uno se llama Veredas, Cumbres y Barrancas en 1947 y el otro Recorriendo México a pie y a caballo de 1951. Seguramente en alguno de estos 2 libros está publicado su testimonio sobre su paso por Teciutlán, que ocurrió en junio de 1937, cuando él, junto con otros acompañantes, se dirigían camino hacia la costa del Golfo. En este testimonio que él da, menciona algo muy, muy interesante para todos nosotros como teciutecos y personas de esta región. Dijo lo siguiente: los que han visto a Teciutlán una vez quedan impresionados para toda la vida, con el recuerdo de lo grandioso mezclado a lo pintoresco y a lo maravilloso. Salimos a caminar por las calles. Las casas son antiguas, de aspecto colonial, con grandes portales, amplios corredores y patios. Los techos están cubiertos de teja roja, ennegrecida por la intemperie. Los barrios, que son muchos, penetran dentro del bosque. De vez en cuando se observan en lo alto, y a una distancia muy grande, capillas que blanquean a la luz del sol. Es tal el atractivo que todos estos lugares tienen para nosotros, que no sabemos por dónde ir. Sabemos que no podremos avanzar nunca en línea recta, que tendremos que subir y bajar, que el último sitio será más dominador que los otros, que no vamos a arrepentirnos de caminar por cualquier lado que sea. Seguimos al azar,
hasta encontrarnos en las afueras de la población. Desde el sitio en que estamos podemos contemplar los patios cubiertos de ciruelas, en donde se destacan las frutas rojas y amarillas. Vemos que no obstante encontrarse Teciutlán a cerca de 2000 metros de altura, ostenta una flora distinta a la de la meseta de México. Grandes manojos de saucos, salvias aterciopeladas, floripondios, laureles, jazmines, clematis, ranúnculos se ofrecen a nuestra vista. Una variedad extraordinaria de madreselvas trepan por los árboles en los tapiales. Fucsias, zarzamoras, lobelias, granados. Echamos a andar por un caminito que sube en forma de tirabuzón y llegamos a una capilla muy pequeña, enfrente de la cual se halla una placita adornada por cipreses y abetos. Desde ahí se contempla la ciudad en todos sus detalles. Es la iglesia del Carmen. Luego descendimos cada vez más bajo hasta encontrarnos en pleno campo. Continúa el desfile floral, entre los graznidos de los anates, madreselvas rojas, blancas, azules, amarillas, glicinias, yucas, prímulas, clematis y sobre todo el sauco, que parece abundar en una forma extraordinaria de esta región. Sus flores se abren en chorro blanco que perfuma el ambiente. Volvemos a ver el cerro de Chignautla, ahora está iluminado por el sol. Una infinidad de caminos se alzan hasta la cumbre, entre manchas de hierba o de bosques bajos, obscuros indefinibles. Los burritos suben lentamente por estos senderos, conduciendo su carga descomunal, mientras el arriero le sigue detrás con una vara en la mano. Desearíamos ir por todos estos sitios, subir a la peña, desde la cual se contempla a 90 kilómetros de distancia el mar, como una manchita de bruma. Pero no tenemos tiempo para tanto y solo sentimos no haber visitado desde antes esta ciudad del norte de Puebla, que es una de las más bellas e interesantes de la República. Así es como se expresaba don Porfirio Hernández Fígaro, este hondureño que visitó Teciutlán en aquel lejano año 1937. Así es, amigos y amigas, y como podemos ver, él nos vuelve a dar una descripción muy interesante de Teciutlán, a forma incluso de descripción etnográfica de cómo se vivía en Teciutlán, todo el contexto natural que la rodeaba y cómo formaba parte de la vida cotidiana. Pues bien, ya entrando hacia los años 40 tenemos, por ejemplo, la visita de un personaje que sería posteriormente presidente de la República y que también sería uno de los personajes encargados de firmar la dotación del escudo de armas a nuestra ciudad de Teciutlán, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, el 20 de enero de 1943. Esta visita se realizó en el marco de la inspección de la realización de inventarios de los bienes eclesiásticos y de la limitación de los espacios que estos ocupaban. A su vez, en ese periodo Gustavo Díaz Ordaz fungía como el secretario de Estado en Puebla y con ello también nos daba un factor interesante para poder interpretar el papel de Teciutlán en la vida económica de nuestro estado de Puebla en los años 40. Recordemos que esta es una de las décadas doradas de nuestro estado en el sector político y cultural, el cual se venía trabajando ya desde los 20 y que en los 40 ve una de sus épocas más importantes. Bueno, pues Gustavo Díaz Ordaz es encargado de verificar la realización de estos inventarios para los bienes eclesiásticos de la Iglesia Catedral, del Santuario de la Virgen del Carmen, de lo que hoy se conoce como la Plaza Cívica perteneciente a la entonces Iglesia Catedral. Y bueno, es una de las visitas interesantes que tenemos de quien sería posteriormente mandatario de nuestro país en Teciutlán. Así es, y para no dejar de comentar una visita destacada de la década de los años 30, me quiero referir a un personaje del cual hablamos en un programa pasado, al pintor Ramón Cano Manilla. Él en el año 1930 precisamente, el mismo año en el que pinta El Globo, su obra más conocida, él pintó 2 escenas de Teciutlán, refiriendo un viaje que él realizara en 1905, también durante un trayecto que él hizo en el ferrocarril. Pero él hizo dos pinturas, una de ellas de la estación del tren de Teciutlán,
que la tituló En Teciutlán, Puebla, compramos boletos para San Marcos y seguimos hasta la estación Rinconada. Y otro paisaje en donde dice que al otro día muy temprano, admirando los hermosos paisajes de la sierra de Puebla, seguimos rumbo a Teciutlán. Y es que como él era nativo de Martínez de la Torre, de una hacienda, en 1905 él en compañía de un amigo hizo un viaje hasta el puerto de Veracruz y pasaron por Teciutlán, caminaron desde Martínez hasta Teciutlán y aquí tomaron el ferrocarril y se fueron transbordando hasta llegar a Veracruz. Pero es muy interesante que pues este personaje, que como decíamos en el programa que le dedicamos, que estuvo muy vinculado a esta ciudad a tal grado que varios de sus hijos aquí radicaron durante toda su vida y dejó descendencia, y él como pintor ya un poco reconocido para ese tiempo, en 1930, se tomó el tiempo para pintar estas escenas rememorando aquel viaje y este primer recorrido que él hiciera en ferrocarril en el año 1905. Y bien, también hay que mencionar la presencia destacada de el general Lázaro Cárdenas, siendo él presidente de la República. A principios del año 1939, él estuvo aquí en Teciutlán, desde luego invitado por el entonces gobernador general Maximino Ávila Camacho, para inaugurar la escuela primaria Manuel Ávila Castillo, desde luego construida en un predio que fuera propiedad de esta influyente familia aquí en Teciutlán. Y al año siguiente, en 1940, vuelve a venir una vez más para inaugurar esta vez la Escuela Industrial para Señoritas Eufrosina Camacho. Esto ocurrió el 20 de noviembre de 1940, incluso se conserva una placa en la entrada de este edificio, en el que ya posteriormente conocimos que ahí estuvo instalada la Biblioteca Pública Municipal. Después, ya en los años 50, Cárdenas volvería a venir, esta vez para hacer una visita al centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Esta visita se documenta el 23 de agosto de 1955, e incluso en el libro de visitas de esta institución del CEPMAC, el general Cárdenas escribió: hoy 23 de agosto de 1955, tuvimos el honor de recibir la visita del señor general don Lázaro Cárdenas. Y bueno, él escribió: la creación de estos centros educativos que funcionan integralmente es un acierto. El gobierno del Estado y los directores de la enseñanza están idealizando lo que deseamos para todo el país. Saludamos con todo afecto a los maestros que están formando a los mejores defensores de los intereses de la patria. Firma Lázaro Cárdenas. Y bien, pues justamente durante estos años 40 también tenemos la visita de uno de los personajes que quizás más recordemos en la memoria colectiva de nuestra sociedad, a un cómico que ha hecho reír a varias generaciones, incluso ya fallecido a través de sus cintas cinematográficas, las cuales se cuentan en más de una decena, y es Mario Moreno Cantinflas, quien viene a Teciutlán un 15 de agosto de 1945 y que se presentaría en la plaza del Gómez Viñals, donde actualmente se encuentra el centro escolar. Esta sería una de sus dos visitas a esta ciudad, y también hay otra visita, pero ya no como cómico, sino como parte de los actos fúnebres del general Maximino Ávila Camacho, con quien entablaba una amistad por el gusto por el toreo. Incluso en esa presentación de Mario Moreno Cantinflas el 15 de agosto de 1945 es a raíz de una corrida de toros. Con esto tenemos la pauta también de que los artistas han sido constantes en nuestra ciudad, y artistas de distintos niveles. Tanto, por ejemplo, que también tenemos la visita en 1946 de uno de los personajes también más icónicos dentro del folclore nacional, y también uno de los principales exponentes del pancracio en nuestro territorio e incluso a nivel mundial, como lo es el Santo. El Santo viene en su joven carrera a visitar nuestra comarca. Durante su visita,
sería contendiente al campeonato mundial welter reconocido por la National Wrestling Alliance NWA, aún vigente, y ese cinturón aún sigue vigente, que disputaría el Santo sin éxito en nuestro territorio teciuteco, pero que posteriormente ganaría en la Arena México. El Santo enmarcaría 3 visitas a nuestra ciudad de Teciutlán, siendo la primera la ya referida, y bueno, también con ello tenemos una parte importante. Y también no debemos olvidar que incluso en una de sus películas aparece la feria de Teciutlán, ahí con algunos detalles y que seguramente algunos de ustedes ya conocen porque se ha difundido mucho en las redes sociales ese fragmento de película de nuestra ciudad de Teciutlán vinculada con el Santo. Así es, una película filmada en 1971 titulado Santo y la Tigresa, con Irma Serrano, también conocida como la Tigresa. Pues bien, entre otros de los personajes, y ya también para ir cerrando este tercer programa dedicado a personajes que visitaron Teciutlán a través de la historia, está un destacado fotógrafo cuyo seudónimo era Robert Capa. Él era de origen húngaro, su nombre original era Endre Erno Friedman, nacido en 1913. Él se destacó como fotógrafo de guerra y reportero gráfico. Cubrió la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Árabe-Israelí y la Guerra de Indochina. Incluso él murió en un campo de batalla a causa de una mina que él pisó por accidente y vaya, terminó con su vida a los 40 años de edad en 1954. Lo curioso es que él estuvo en México durante 6 meses, entre abril y octubre de 1940. Él trabajaba para la revista Life, una prestigiosa revista estadounidense, quien lo comisionó durante su estancia en México para que cubriera la campaña presidencial de don Manuel Ávila Camacho. Y fue a raíz de esta cobertura que él vino hasta Teciutlán entre septiembre y octubre de 1940. Esto lo documentó el escritor y periodista Salvador Novo, quien en una de sus columnas, publicada en la revista Hoy, refirió lo siguiente: el fotógrafo de Life, Robert Capa, que fue a Teciutlán a inmortalizar la vida privada del presidente electo, sorprendió 2 veces y en diferentes días sendas presencias del secretario y su pipa. Aquí se refiere a Vicente Lombardo Toledano, en ese entonces secretario general de la CTM, retratados en la proximidad más íntima del sonriente general. No podría, evidentemente, encontrarse una prueba más fehaciente de la amistad de amigos que comparten el sabroso pan de Puebla en la misma mesa. Y es que estas fotografías que él registró en Teciutlán fueron publicadas en la edición del 2 de diciembre de 1940, en un número especial que dedicó esta revista norteamericana al recientemente ya presidente don Manuel Ávila Camacho, ya que él toma posesión el 1 de diciembre y esta revista se publica al día siguiente. En ella se pueden ver algunas escenas de don Manuel Ávila Camacho en Teciutlán. Aparece, por ejemplo, autografiando unos libros a unas maestras de la escuela Manuel Ávila Castillo. Aparece también frente a la tumba de su madre en el Panteón Municipal, en ese mausoleo que todos hemos visto que ocupa la parte central del cementerio. Y también aparecen 2 fotografías que son las que refiere Salvador Novo, donde están muy cercanos Manuel Ávila Camacho con Vicente Lombardo Toledano. En una de ellas están a la mesa sentados compartiendo los alimentos, seguramente en el rancho llamado El Encanto, ahí a las faldas del cerro de Chignautla, porque también aparece una fotografía de este inmueble, propiedad de los Ávila Camacho. Y también mencionar que el artículo donde se publicaron estas fotografías fue escrito a su vez por el periodista Francis Seal Wickware, nativo de Nueva York, quien escribía en revistas como The American, The New Yorker, Life, Reader's Digest, entre otras.
Y en uno de esos pie de fotos, donde se retrata el Rancho del Encanto, se menciona el rancho de su hermano en Teciutlán, en las montañas del estado de Puebla, a 170 millas de la Ciudad de México, sirve a Ávila Camacho como casa de campo. Lo cual nos hace pensar que también Francis Wickware también estuvo en Teciutlán en compañía de Robert Capa, trabajando para la revista Life. Y para cerrar este programa, es preciso también mencionar la visita de otro gran artista como lo fue Jorge Negrete durante los eventos fúnebres de don Maximino Ávila Camacho. Incluso este personaje llegaría a cantar el Ave María en la iglesia catedral, esto en el año 45. Y bueno, amigos y amigas, les agradecemos el favor de su atención, no sin antes recordarles que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Ser Radio del XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, con cabina de transmisión en la antigua estación del ferrocarril en la avenida Hidalgo sin número, en la colonia El Pinal, teniendo como números de teléfono para llamadas, para dudas y sugerencias al 231-329-73, para mensajes vía WhatsApp al 231-115-79. Además, le recordamos que esta es una emisora integrante de la red de difusoras educativas y culturales de México. A su vez, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TeciutlanFM y en nuestra página web www.setpuebla.mx/home-radio en vivo. Les agradecemos el favor de su atención y los esperamos en la 4ª edición de Visitantes Distinguidos de nuestra ciudad de Teciutlán la próxima semana. Emilio García Bonilla, buenas tardes. Buenas tardes, Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas, gracias por el favor de su atención. En este 15 de septiembre no resta más que decir, ¡viva México! Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.